En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos ya en la parte final de nuestra novena en honor de San Pedro, porque hoy nos encontramos en el 6º día. Y, si Dios lo permite, hoy consideraremos un eje de la vida cristiana que es la oración. Que la novena no solo nos sirva para honrar al patrono de esta parroquia, San Pedro, sino también para fortalecernos en la fe. Y ciertamente para poseer más perfectamente el mundo de la fe tenemos que tener en claro esa gran oración sin la cual no hay vida de gracia, que es la oración. La importancia de la oración se ve en el Evangelio si nosotros seguimos la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Cristo cuando entra al mundo, cuando se hace hombre, cuando toma una humanidad en el seno de la Santísima Virgen? Ora. Se ve creado por el Padre, porque aunque Él es Dios, la naturaleza humana que tiene es creada, y como criatura depende del Padre, sabe que le debe todo lo que es, mira al mundo de los hombres y para gloria del Padre se ofrece al Padre como Redentor. Y dice las palabras que pone San Pablo en una de sus cartas: no quisiste sacrificios ni holocaustos, pero yo dije, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Ahora bien, estas palabras que nuestro Señor pronuncia cuando entra en el mundo son palabras tomadas de los Salmos, que era la oración por excelencia de los judíos, y por tanto son una oración. ¿Qué hace Cristo antes de iniciar la vida pública? Antes de comenzar a predicar, pasa en el desierto 40 días ayunando y haciendo oración. Así como el atleta se prepara con su entrenamiento para el combate o para la competencia, Cristo va al desierto a prepararse para todas las peripecias, los avatares de la vida pública por medio del ayuno y de la oración. Y durante su vida pública vemos que el Evangelio lo muestra una y otra vez orando. Por ejemplo, muchas noches el Señor deja de dormir o acorta el sueño para retirarse a la soledad y orar. Y no solo ora de noche, sino también de día. Por eso a veces va hacia la cumbre de una montaña, que es un lugar solitario, y en la soledad levanta su alma al Padre y lo adora. Y por fin, durante la pasión, el Señor desde la cruz pronuncia 7 palabras que son su testamento espiritual. Y esas 7 palabras son también oración. Algunas de ellas están tomadas del Salmo 21. Otra vez hay que recordar que el Salmo era la oración por excelencia del judío. Quiere decir, resumiendo, que Cristo entra y sale del mundo orando, y durante su permanencia en el mundo ora insistentemente. Él fue el primero en cumplir el gran consejo que dio a sus discípulos: orad sin cesar. Y no solo ora Él, sino que oran los que lo rodean. Por ejemplo, cuando el ángel de la Encarnación saluda a la Santísima Virgen y le pide el consentimiento para que ella llegue a ser Madre de Dios, ese ángel, San Gabriel, pronuncia las palabras que son el comienzo de una oración cristiana, el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Quiere decir que no solo Cristo ora al entrar al mundo, sino que oran aquellos que conocen el misterio cuando Él está a punto de entrar al mundo. Y una vez que Cristo se ha hecho hombre en el seno de la Santísima Virgen María, la Virgen Madre va a visitar a su prima, Santa Isabel, porque sabe que también Dios ha querido que ella llegue a ser madre. Está a punto de dar a luz, la Santísima Virgen va a ayudarla. Y cuando se encuentran,
Santa Isabel, de lejos, es iluminada por el Espíritu Santo y conoce el milagro que Dios ha obrado en María. Y entonces agrega otras palabras que también han pasado al Ave María. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y la Santísima Virgen le responde con otra oración, el Magnificat, que muchas veces se lee en la misa como salmo. Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, etc. Oran los ángeles en Belén cuando nace el Señor. Y muchos personajes que escuchan a nuestro Señor Jesucristo, reciben hechos extraordinarios de Él, son curados, etc., responden por medio de exclamaciones que son verdaderas oraciones, o como en el Evangelio de hoy que hemos leído, muchos se dirigen a Él con oraciones, suplicándoles que obre algún prodigio en favor de ellos o de los seres que ellos aman. Es decir, que la oración envuelve toda la vida de Cristo en el Evangelio. Y cuando Cristo sale de este mundo, que recomienda a los suyos, por medio del ángel de la Ascensión, que los discípulos se reúnan en Jerusalén a orar para recibir el Espíritu Santo. Y a lo largo de su vida apostólica, los discípulos del Señor oran insistentemente. Esa empresa extraordinaria de evangelizar al mundo sin medios humanos proporcionados, porque los apóstoles no tenían ejércitos, no tenían bancos, no tenían grandes fortunas, no tenían el medio de los resortes políticos del poder. Es la fuerza para realizar esa empresa, los apóstoles la sacan de la oración. Y los sucesores de los apóstoles insisten también en la oración, y los doctores también, y por eso la Iglesia enseña universalmente esta verdad. Es necesario orar para salvarse. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Por eso decimos que es tan importante la oración. Esto es así, necesitamos orar para salvarnos, porque nadie se salva por sus propias fuerzas. La salvación viene de Dios, y Dios nos da la salvación si se la pedimos. La gracia llega a nosotros el día del bautismo, y ese día la Iglesia oró por nosotros. Nuestros padres y padrinos pidieron a Dios por nosotros la gracia. Pero una vez que cada hombre adquiere uso de razón, debe orar por sí mismo, por su cuenta, para mantenerse en gracia. Porque si nosotros descuidamos el don de Dios, Dios, al verse despreciado, retira la gracia y entonces no nos podemos salvar. Todas las religiones inculcaron a sus fieles la oración. Así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés preceptuó a Israel muy minuciosamente el culto que debía dar a Dios nuestro Señor. También Buda, también Mahoma, por ejemplo, muchos que van al Oriente ven que algunos pueblos tienen un aparato para rezar parecido a nuestro rosario. Entonces cuando vienen otra vez dicen, pero resulta que yo creía que el rosario era de los cristianos, pero también lo vi entre los musulmanes y otros asiáticos. No, tienen simplemente un aparato que les permite contar las oraciones que han realizado, pero no es el rosario. El rosario supone creer en Cristo y en los misterios de la vida de Cristo, que son los que contemplamos. Y los musulmanes y los otros asiáticos, budistas, etcétera, no creen en esos misterios. Pero lo cierto es que todas las otras religiones han ordenado a sus fieles la oración. Sin embargo, la oración cristiana se distingue de todas las demás. ¿En qué se distingue? Está caracterizada en el Evangelio. Cristo la inculca una y otra vez. La primera nota de la oración cristiana es la confianza. El Señor acude a esta parábola, utiliza esta parábola. Dice, si en esta vida una persona le pide a su padre un pan, el padre no le va a dar una piedra. Y si otro le pide a su padre un pescado, el padre no le va a dar una culebra. Pues bien, si la paternidad humana, que es imperfecta, hace que el padre no sea indiferente al pedido del hijo, mucho menos va a fallar la paternidad divina. De modo que tenemos que tener confianza en que Dios nos va a dar lo que nosotros le pedimos.
para que Dios nos dé lo que nosotros le pedimos, es necesario que Él pueda dárnoslo y quiera dárnoslo. Y ambas cosas se dan en Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, por tanto puede darnos cualquier cosa, y en segundo lugar nos quiere bien, porque es nuestro Padre más que cualquier padre de la tierra. Toda paternidad de la tierra es un simple reflejo de la paternidad de Dios. Por eso debemos tener confianza en Dios. La segunda nota de la oración cristiana es la perseverancia, la pertinacia. Cristo la inculcó también en otras parábolas. Dice, por ejemplo, en una que había un juez que era inicuo, es decir, aunque era juez, no hacía justicia. Y había una viuda que había sido objeto de injusticia. Y tanto fue a reclamar al juez que por fin el juez, aburrido para que la viuda la dejara tranquilo, dijo: yo no respeto a Dios, no me interesa nada de los hombres, pero para que me deje de fastidiar esta mujer voy a hacerle justicia, así no viene más a verme. Y Cristo concluye: si la perseverancia, si la pertinacia en esta vida consigue lo que se propone, ¿cómo no va a conseguir de Dios lo que le pedimos si nosotros oramos insistentemente a Dios? En otras palabras, Cristo nos recomienda que no tenemos que cansarnos de orar y que con nuestra oración tenemos que cansar a Dios. Por supuesto, esto es una forma de hablar, una forma, es decir, humana de representar a Dios. No es que tenemos que cansar a Dios. Dios no se cansa con nuestras oraciones, pero Dios quiere que oremos con insistencia, porque la insistencia prueba que tenemos confianza en Él. Así, la conversión de San Agustín, gran doctor de la Iglesia, uno de los santos más grandes que la Iglesia ha tenido en 20 siglos, es el resultado, el fruto de 20 años de oración incesante de su madre Santa Mónica. Durante esos 20 años, ¿cuántas veces Santa Mónica no habrá sido tentada de pensar que su oración era inútil? Pero venció la confianza en Dios y por tanto fue perseverante. Y cuando Agustín se convirtió, Santa Mónica pudo advertir que no se había perdido una sola de las oraciones que había hecho, porque San Agustín se convirtió en serio. Y es una de las figuras más importantes que la Iglesia ha tenido en su larga historia. Así que la oración debe ser confiada y debe ser perseverante, pero aparece nuestra experiencia de la vida ordinaria y nuestra experiencia nos dice: sin embargo, tanta gente reza y reza y reza y tiene confianza en Dios, es perseverante y no consigue lo que pide. ¿Cuántos pedidos se dirigen a Dios? Y sin embargo, no siempre esos pedidos son escuchados. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo que dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4. Dice: si habéis orado y no habéis conseguido, es porque habéis pedido mal. ¿Y en qué consiste ese pedir mal? ¿Qué es lo que puede malear nuestra oración, hacer que no merezca ser escuchada por Dios? La oración no merece ser escuchada por Dios cuando es una oración de los labios y no de la mente ni del corazón. Tanta gente reza, pero cuando reza piensa en cualquier otra cosa, se distrae voluntariamente. La distracción involuntaria uno no tiene culpa, Dios acepta igual la oración. Pero si la distracción es voluntaria, ¿no es cierto?, entonces uno, en lugar de estar rezándole a Dios, le está faltando el respeto a Dios. Y Dios no solo no está obligado a escuchar esta oración, sino que tiene un motivo más para estar enojado con nosotros. Dios no se enoja, es nuestro Padre, es infinitamente amante con respecto a nosotros, pero nosotros le estamos dando con nuestra oración voluntariamente mal hecha un motivo más para no darnos lo que le pedimos. También la oración está mal hecha cuando le pedimos cosas que no son necesarias para la vida eterna o que incluso no pueden ser conseguidas porque es materialmente imposible concederlas. Por ejemplo, para fin de año mucha gente compra un billete de lotería
Y muchos, ¿qué hacen? Empiezan a rezar a Dios para sacar la lotería, pero no pueden sacar 2 personas al mismo tiempo la lotería, no pueden sacar 2 personas el premio mayor, menos aún lo pueden sacar 100.000 o 10.000 personas el premio mayor. Si rezan y no sacan la lotería es porque es materialmente imposible que todos obtengan lo que todos están pidiendo. Eso es evidente. Y a veces también se piden cosas malas. Pedimos cosas no solo que Dios nos puede dar, sino que si nos la diera sería positivamente malo, no nos serviría, al contrario, nos alejaría de la vida eterna, como el chiste aquel del gitano que rezaba a Dios de esta manera: Dios mío, no te pido que me des dinero, sino que me pongas cerca de alguien que tiene. Es decir, evidentemente Dios no lo podía escuchar. ¿Por qué? Porque lo que le estaba pidiendo era la oportunidad de robar. Entonces, en esa oración tampoco Dios está obligado a escuchar. Pero la experiencia también nos dice que a veces hay gente que reza con insistencia, reza con confianza, no pide cosas malas, sino cosas buenas, cosas que son justísimas, y sin embargo no consigue lo que se propone. Hay veces en que el padre de familia se queda sin trabajo, y toda la familia se pone a rezar y a rezar y a rezar, y el trabajo no aparece. O por ahí la madre se enferma, los hijos la necesitan y todos rezan, pero, es decir, no, la salud no es recuperada y por fin la persona esa muere. Ayer mencionábamos el caso del cardenal Mindszenty cuando nos referíamos a la Eucaristía. Mindszenty, cardenal de Hungría, murió más o menos de 20 años atrás. Alrededor de 15 años atrás pasó un calvario en vida y ofreció ese calvario por su patria, para que su patria recuperara la libertad y sobre todo para que en su patria los fieles pudieran vivir la fe. Pero a pesar de todos los años de cárcel, a pesar de las traiciones, a pesar de las calumnias de que fue objeto, sin embargo su patria no ha recuperado la libertad y los húngaros encuentran hoy sumamente difícil vivir la fe. ¿Qué pasa? ¿El cardenal Mindszenty pedía a Dios algo desorbitado cuando clamaba por la libertad de la Iglesia en su patria? No, era algo justo, algo santo, y sin embargo Dios no lo concedió. Y entonces tanta gente se escandaliza. Frecuentemente el sacerdote tiene que recibir a gente que le dice: mire, padre, Dios no me escucha, porque yo rezo, me canso de rezar, pero Dios no me da lo que le pido, y lo que le pido es sumamente necesario para mí. Primero dicen eso, y otros a veces dicen: bueno, no, pero yo ya no creo en Dios, porque si Dios existiera, Dios tendría que escucharme, sobre todo cuando en el Evangelio encontramos promesas rotundas, terminantes de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice: pedid y se os dará, porque dice: todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y aquel que golpea a ese se le abre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, tened confianza que eso lo conseguiréis. Y después, en la vida ordinaria, aparentemente suceden cosas que contrarían la promesa de nuestro Señor Jesucristo y uno sufre la tentación del escándalo. Pero ¿será cierto que el Evangelio es verdadero? ¿Será cierto que las promesas de Cristo siempre se cumplen? Y hay que responder: sí, siempre se cumplen, pero tenemos que entenderlas. El ejemplo supremo de cómo se cumple siempre la oración cristiana nos la proporciona el mismo nuestro Señor Jesucristo. Cristo, durante los días de su vida mortal, nos dice el apóstol San Pablo, oró incesantemente al Padre para que lo librara de la pasión. Y lo vemos explícitamente, lo vemos claramente en el huerto de los olivos, cuando comienza su pasión. Cristo de rodillas, temblando, suda sangre y clama al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. El cáliz era la pasión, pero Dios no lo escuchó porque Cristo padeció la pasión. Tendríamos motivos para escandalizarnos, pero si miramos bien, con atención, veremos que Cristo fue escuchado, porque la pasión pasó. Cristo resucitó glorioso,
y cuando resucitó, hasta las mismas llagas eran motivo de alegría para sus discípulos, porque en sus llagas quedaba claramente evidenciada la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el dolor y sobre la misma muerte. Dios nos dará absolutamente todo lo que le pedimos, o más, en la resurrección. Pero todavía se podría decir, bueno, muy bien, no dudo de que he de resucitar, espero resucitar glorioso y estoy persuadido de que Dios me dará mucho más de lo que yo le pido. Pero ¿qué pasa con lo que yo le pido ahora? Porque ahora tengo que vivir, es decir, y no puedo esperar o postergar las necesidades indispensables de esta vida hasta el momento de la resurrección. Entonces ya no voy a tener necesidad de alimento, no voy a tener necesidad de ropa, no voy a tener necesidad de casa, no voy a tener ningún tipo de necesidad, porque el alma estará glorificada y el cuerpo vivificado por esa alma llena de gloria no tendrá ningún tipo de necesidad. ¿Qué pasa en esta vida con las oraciones que uno dirige a Dios cuando Cristo nos prometió que la oración cristiana es infalible? Y sí, tenemos que afirmar que es infalible. Miremos el ejemplo de San Pablo. San Pablo fue un gran apóstol, fue levantado hasta el cielo a ver a Dios mismo antes de que muriera. Dijo que él no encontraba palabras para expresar lo que había visto. Pero para que no se envaneciera, Dios permitió que San Pablo padeciese lo que él llamaba el aguijón de la carne. No sabemos claramente qué era, pero era algo tremendo. Debía ser una tentación muy, muy fuerte que lo volvía loco, lo enloquecía, que hacía la vida una verdadera cruz. Y San Pablo nos dice que muchas veces oró hasta con lágrimas a Dios pidiendo que le retirara ese aguijón de la carne, esas tentaciones tremendas, descomunales, que eran como si Satanás, como si el demonio hubiese recibido permiso para bofetearlo. Y por 3 veces Dios le respondió: te basta con la gracia. Y le bastó con la gracia, porque San Pablo cumplió hasta el fin la misión que Dios le había encomendado, que Cristo le había encomendado, que era dar testimonio de él ante todos los hombres, porque fundó innumerables iglesias y coronó su vida apostólica por medio del martirio. En la gracia encuentra cumplimiento la promesa de que nuestra oración siempre será escuchada. Reflexionemos sobre la oración que Cristo nos enseñó. Comienza de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, nos reconocemos hijos de Dios, santificado sea tu nombre. Con nuestra vida lo que queremos, por encima de todas las cosas, es glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo haremos para glorificar el nombre de Dios? Recibiendo el reino de Dios en nosotros. Venga a nosotros tu reino. Eso es lo primero que le pedimos a Dios, la petición por excelencia de la oración cristiana. Con respecto a todas las demás cosas, no ignoramos que tenemos necesidades, pero las dejamos en la providencia de Dios. Por eso el Padre nuestro continúa: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La necesidad primera de nuestra alma es recibir la gracia. Y oramos ante todas las cosas para recibir la gracia. Es cierto que tenemos muchas otras necesidades, quedan bajo la providencia de Dios. Si nosotros buscamos ante todo la gracia, se cumplirá lo que dijo Cristo: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Dios puede permitir que sobrevengan situaciones muy difíciles, pero como dice el refrán, Dios aprieta pero no ahorca. Toda situación de esta vida, si nosotros tenemos la gracia, nos sirve para conquistar la gloria. Hasta las tribulaciones, las enfermedades, la pobreza, hasta el mismo martirio. Los santos, cuando eran ejecutados, cuando eran matados, asesinados por confesar el nombre de Cristo, daban gracias a Dios y gloria a Dios por el destino que les había tocado. Hasta la misma muerte sirve, cuando el alma está en gracia, para que nuestra vida tienda a Dios.
nosotros debemos orar ante todos para pedir la gracia que nos hace hijos de Dios, que nos limpia de pecado, que nos hace vivir con Cristo en nuestro corazón, que nos convierte en templos vivos de Dios. No es que Dios se olvide de los demás, no, el Dios que hace salir el sol todos los días, si nosotros procuramos vivir como buenos hijos suyos, en la medida que nos necesitemos, nos dará cuanto necesitamos. Pero quiere que por encima de todas las cosas, por encima de la salud, del trabajo, de la vivienda, de la ropa, de las cosas que en definitiva son innecesarias, como el televisor en colores, la posibilidad de las vacaciones, un viaje a Europa, lo que sea, por encima de todas esas cosas, pidamos a Dios que nos dé la participación en su propia vida, que eso es la gracia. Eso es lo que cumple infaliblemente la promesa de Cristo, porque la oración bien hecha siempre consigue la gracia. En pocas palabras, somos hijos de Dios, y no solo tenemos que ser hijos de Dios en el tiempo, sino también en la eternidad. Para salvarnos, Dios ha enviado a su propio Hijo, Cristo. Y Cristo no es una historia pasada, sino, como veíamos ayer, está siempre vivo entre nosotros por medio del milagro eucarístico. ¿Cómo haré para unirme a Cristo? ¿Cómo haré para tener una comunión de vida con Él? Abriendo mi corazón a Cristo. Y eso es orar. Cristo mandó orar. El que ora se salva. El que no le pide a Dios la gracia y la salvación, ese no puede salvarse, porque Dios retira su don cuando su don es despreciado. Cristo nos dio ejemplo de oración. Los que vivieron alrededor de Cristo, su madre, sus apóstoles, la iglesia en todo tiempo, siempre nos han inculcado la oración. Pero no nos confundamos. No le pidamos a Dios las cosas innecesarias. No olvidemos la frase del Evangelio. Una sola cosa es necesaria. Y eso único necesario por encima de todas las demás cosas es que tengamos la gracia de Dios en el alma. Si oramos con confianza, si oramos con perseverancia, si oramos bien sabiendo que nos dirigimos a nuestro Padre y respetándolo, no solo la oración de los labios, sino la oración de la mente y del corazón, entonces nuestra oración será recibida por Dios. Y Dios nos dará lo más importante de todo, que es su presencia en nuestra alma, y en la medida que lo necesitemos, todo lo demás. Que así sea.